El compañero Luis Izarra Delgado, quien es secretario general de Contaguas, es una federación continental y él es el secretario general de esa confederación continental Contaguas. A la vez, secretario de comunicaciones de nuestra central, la CGTP. Con ustedes, el compañero Luis Izarra Delgado, quien le corresponde sobre el tema álgido, que es justamente el líquido elemento que nos ocupa el día de hoy, el agua, como un derecho humano. Con ustedes, el compañero Luis Izarra Delgado. Compañeros de la mesa, compañeras y compañeros, en primer lugar reciban ustedes un cordial, fraterno saludo de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable del Perú, una organización sindical que agrupa a 53 sindicatos de trabajadores. En el Perú hay 50 empresas y hablamos de 53 sindicatos porque desde el año 2000 nosotros afiliamos también a trabajadores tercerizados de la empresa de agua potable de Lima, donde hay cerca de 6 sindicatos, pero solo 3 sindicatos son afiliados a la federación. En ese sentido, nosotros hemos preparado para ustedes esta pequeña exposición, las relaciones públicas, privadas y el sector servicio. Vean, en el año 2000, aquí en Arequipa iniciamos una gesta con una federación departamental de trabajadores de Arequipa, primeramente recogiendo firmas porque Fujimori amenazaba con privatizar las empresas de agua. Invitamos en ese entonces a los compañeros de SEAL y a los compañeros de GASA. Y debemos decir, aquí hay varios compañeros testigos de esas movilizaciones que hiciéramos, que los compañeros de GASA, los dirigentes de ese entonces, nunca desaparecieron. Coordinamos con los compañeros de SEAL y con la Federación Departamental. Y recogimos firmas con el apoyo de la ahora presidenta regional, el señor Coronel Guillén, para presentar una iniciativa legislativa. Entonces, el tema de las privatizaciones de las empresas de agua data desde hace una buena cantidad de años. Nosotros, en este tema, para dialogar con ustedes, nosotros hablamos de asocio público-privado. ¿Pero qué cosa es un asocio público-privado? Mucha gente dice de que, bueno, necesitamos de la inversión privada porque el Estado no tiene recursos económicos. Pero veamos realmente qué se esconde desde nuestra concepción. Es una nueva modalidad de privatización. En buena cuenta diríamos, es la misma chola, pero con diferentes polleras. Luego vamos a hablar del marco legal del asocio público-privado, seguidamente la ley 30.045, que abre el proceso del asocio público-privado, pero en el sector saneamiento. Aquí en Arequipa tenemos a CETAPAR y en el país hay 48 empresas más de empresas de agua, una que son municipales, una que es pública, CEDAPAL de Lima, y una que está privatizada, que es la de Tumbes. Luego vamos a hablar del tema rápidamente de la descentralización de la economía y los asocios público-privados, CEDAPAL y el asocio público-privado, el tema de la corrupción y buscando alternativas. Porque nos dicen que siempre nos estamos quejando, que solamente reclamamos, pero los trabajadores, los ciudadanos, siempre, permanentemente hemos subido a la protesta la propuesta. En ese sentido, por favor, sí. ¿Qué es una asociación pública-privada? Los estados en el mundo y en los países siempre han implementado empresas mixtas con capital privado, pero el asocio público es una empresa mixta que tiene dos particularidades. El Estado peruano pierde toda soberanía empresarial, por ello se dice que es una modalidad de privatización. Intervienen en los servicios públicos, ahora estaban en salud, en educación, en la seguridad social. También está el asocio público-privado. En vivienda, si en el sector saneamiento no se diga el CEDAPAL de Lima, allí mismo y en diversas empresas. El ejemplo más claro de asocio público-privado es la empresa de agua potable de Tumbes, que Toledo la privatizó juntamente con Carlos Cruz y René Cornejo en el año 2005, 9 años después de esa privatización. Es un rotundo fracaso. Hay un organismo regulador que se llama la SUNAS, que es el encargado de ver cuál es, digamos, el funcionamiento de cada una de las empresas. Y en este ranking de las 50 empresas, la empresa de agua potable de Tumbes ocupa el penúltimo lugar, a pesar de que el gobierno nacional le entregó 77 millones al operador privado, ya una vez privatizada, lo que no hace con el resto de empresas municipales, por ejemplo. Hace más de 20 años que las empresas municipales no reciben inversión pública. Luego decimos, se abre un proceso de alcance nacional
que además de implementar en los servicios públicos, también se implementa, que hay varios de estos casos, en obras de infraestructura como carreteras, en grandes megaproyectos hidroenergéticos y otros. En el norte del país hay varios, y aquí el caso de Ciudad. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el marco legal del asocio público-público? Vean, en primer lugar, la Constitución de Fujimori. Por eso nosotros estamos de acuerdo con algunos compañeros que han estado distribuyendo algunos volantes de que por ahí tenemos que empezar. Hay que cambiar esta Constitución, ¿cierto? Entonces, el artículo 60 establece la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. Somos subsidiarios. El artículo 66, ¿qué establece? Ya esto más ligado al tema de los recursos naturales. Dice que establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación, pero la concesión otorga a su titular un derecho real. O sea, ¿qué tal esta frase? Somos es patrimonio de la nación, pero está la segunda parte. Luego viene la ley 26821, la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que en su artículo 4 dice lo siguiente: establece que los recursos naturales son patrimonio de la nación cuando están en sus fuentes. Seguimos, por favor. Miren, y esta historia continúa porque en Palacio de Gobierno lo que han cambiado son las personas, pero el modelo económico sigue ahí. Fujimori, Alan García, Toledo, que ahora es miserable que está en el Palacio de Gobierno. Entonces el artículo del decreto legislativo 1031 dice que eso lo da Alan García. Con estas normas se define la actividad empresarial del Estado, cuyo objetivo es ser complementaria y colaboradora con las empresas privadas. ¿Se dan cuenta? Ese es el 1031 y que muchas veces ha pasado desapercibido. ¿Qué dice además? Autoriza la venta de sus acciones en la bolsa de valores y pide el control sobre sus inmuebles e infraestructura. ¿Se dan cuenta que esto no es nuevo? Pero sí este gobierno lo está poniendo ya en vigencia. Luego dice el decreto legislativo 1012, que son del mismo paquete de estas 5 normas que se dieron. Establece las llamadas socio público-privado, donde el Estado aplica de toda soberanía empresarial para conducirlas y gestionarlas. Así como se les otorga avales bancarios para que estas empresas privadas puedan recuperar en el más breve plazo sus inversiones y tener al mismo tiempo garantizadas sus ansiadas ganancias. Vean, el Estado peruano no quiere darle dinero a las empresas públicas, a las empresas del Estado, pero sí, en cambio, a través de esta norma, el 1012, sí se convierte en un aval para entregar recursos al operador privado. Ese es el Estado peruano, ese es el modelo económico que está reinando en nuestro país. ¿Cómo dice esta norma? En su artículo 13, el Estado integrará a las empresas privadas recursos económicos al 7% del Producto Bruto Interno, así como integrará sus inmuebles públicos a título gratuito. Disculpen, ahí ha sido un error de la mano. Yo te llamo apenas termine. Gratuito de la historia. Bueno, seguimos entonces. Ese es el 1031 y el 1012. De ahí está Alan García y el señor de la Confide conversando, pero dice: ahora sí, con las relaciones públicas privadas, da gusto ser negocios. Si se gana, yo cobro, y se pierde, tú pagas. Pero no dice vergüenza que pague, no es el pueblo que paga. No, dice: yo no pago. Yo no pago. El sector, el Estado, es decir, nuestros 20 millones de tontos. Esos somos los tontos, nos dicen ahora. Continuamos, por favor. Y aquí hablamos ya de lo que es ese dos elementos. Entonces, espera, el tema del 1012 y el 1031 es para todos los sectores: agua, luz, energía, salud. Por eso nosotros hablamos de que hay que construir un gran frente. Vea, el pueblo peruano está así con esta mano, cada quien lucha. Primero los de SUTEP, después lucharon los del Poder Judicial, después lucharon los médicos, las enfermeras, pero cada quien por su lado. Todo el mundo quiere hacer su protagonismo. Y a cada uno nos está aplastando, desapareciendo nuestras organizaciones. Necesitamos unirnos. Si marchamos así, divididos, separados, y queremos romper esta mesa, no lo vamos a hacer. Primero nos vamos a romper la mano. Pero el día que nos juntemos, en el primer intento no vamos a romper. Pero sí va a llegar un momento en que podamos romper. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso decía, 1031, 1012, está hace tiempo. Y nosotros tranquilos, los medios de comunicación tranquilos, prefieren publicar: mató, chocó, violó, atropelló, y no nos dicen sobre estas normas. Bueno, ahora, en el Perú, el año pasado, se ha aprobado la ley 30045, que se llama la ley de modernización de los servicios de saneamiento.
Nosotros, desde la CENTAP, desde los trabajadores, ¿qué le hemos dicho? Es la ley de privatización de los servicios de saneamiento. ¿Por qué? Esta norma se aprueba en julio de 2013 como el título Ley de Urbanización. ¿Quién estaba ahí? René Cornejo. ¿Por qué Cornejo? Porque Cornejo es el que privatizó la empresa de agua potable en Tuque cuando era ministro, cuando era el responsable de toda inversión. Después ministro de vivienda y luego premier, ¿no? Y ahora con todos los escándalos que están tapando de los. ¿Cuáles son las principales características de esta ley? Produce una alta concentración de poder en el ente rector, el ministerio, y crea la OTAS, la Oficina Técnica de Habilitación de Saneamiento y Salud, de Servicio de Alimentos. De corte profundamente centralista. Las empresas de agua en estos momentos pertenecen sus acciones nominalmente a las municipalidades. Estos candidatos que están camino a la reelección o los nuevos candidatos que aspiran a los niveles municipales no se han producido absolutamente nada sobre las empresas de agua. Muchos de ellos han hecho de las empresas de agua del país sus cajas para que financien las campañas electorales. Y cuando han ganado las elecciones, han hecho su botín político, porque ingresa un montón de gente, sin reunir requisitos, se acabaron los concursos internos. De tal manera de que ahora, nuevamente se va a regresar, bajo este paso jurídico, las empresas van a depender del Ministerio de Vivienda y Construcción de Saneamiento. SEDAPAR va a depender del Ministerio de Vivienda y Construcción de Saneamiento. ¿Por qué? Porque vean, ha sido difícil privatizar en estos 14 años, en 2014 ha sido difícil privatizar. Las empresas que incluyeron en el Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, fueron las que estuvieron casi al borde. Porque los alcaldes tenían que dar, en una reunión de la municipalidad tenían que dar las acciones, el acuerdo, tenían que aprobar el acuerdo de privatizarlas. Como estos años no han podido, ahora aquí tiene el gobierno, que desde el clima, desde la OTAS, va a ser mucho más fácil privatizarlo. 2 minutos. Gracias, Efraín. Luego, los gobiernos regionales y locales han sido marginados en la condición de las empresas de agua y la elaboración de planes de saneamiento. Aquí hay una violación a la ley orgánica de municipalidades, porque se le quita con esta ley, que es una ley simple, no es una ley orgánica, se quita con esto las facultades que tenía la ley de municipalidades, que es el ente rector sobre el excelente pegado de la ciudad. Por favor, bueno, aquí se establecen criterios arbitrarios, va a haber una evaluación para las empresas, se incrementarán sistemáticamente las tarifas, se ponen en peligro los derechos y estabilidad laboral de los trabajadores. Vean, en estas empresas de agua, donde no se atiende oportunamente a los usuarios, donde no se toma bien la lectura de los medidores que los usuarios reclaman, en este tipo de empresas también se afectan los derechos de los trabajadores. Por eso nosotros planteamos alianzas de usuarios y trabajadores para hacer un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de empresa que no sea politizada, que en los directorios de las empresas estén representantes de los usuarios y de los trabajadores. Pase más, por favor, porque ya me dijo 2 minutos, nada más pase. Miren, acá está el nivel de inversiones que hay en Perú, pero estas inversiones, bueno, pues sí, sea es para el sector privado. En el año 2006 se invirtieron 744 millones. En el año 2007, 282 millones. Y así ha ido subiendo y bajando. En el 2012, la inversión bajó a 701 millones. En el 2013, a 4.518 millones interiores para el asocio público-privado. No es para hacer obras de saneamiento, de salud, de más escuelas, de más viviendas, no. Esto es para inversión privada, para apoyar a los operadores privados, a las transnacionales. Y vean, tienen ahí programado entre 2014 y 2015 gastar 10.000 millones y fracciones. Ahí está el cuadrito. En el caso del sector saneamiento, el ministro René Cornejo señaló que debía invertirse a la suma de 3.500 millones de dólares. El diario Quijón informa que para el 2014 se invertirán 1.000 millones. No quieren, pero bajo la modalidad socio-público-privado, porque ya aprobaron la ley, ya aprobaron el reglamento del 10-12. Y entonces no quieren invertir en la acción pública, pero sí a través de la acción público-privada. Hacemos, por favor. Bueno, SEDAPAR, el socio público-privado, la mayoría de aquí somos de la espera. Es la empresa de agua más grande del país, después de Lima, lógicamente, y que en los últimos años viene siendo tercerizada, tanto en el área productiva como en servicios. Muchos de ustedes, por ejemplo, estamos contentos que hay una nueva planta de tratamiento, la Atomía 2, ¿verdad? Atomía 2. Pero esa planta la opera SEDAPAR. Esa planta está tercerizada. ¿Quién la opera? Directamente Cerro Verde.
Sedapam tiene que pagarle a esa empresa, pero por decirle, no sé exactamente la cantidad, por decirle, le garantiza un ingreso exacto, mínimo, de 100 tanto por de 100.000 soles. Ellos nunca pierden, produzcan o no produzcan, facturen o no facturen, ellos reciben esa cuota mensualmente. Entonces, ese es el tema. Constituye la carnecita para los privatizadores. El asocio público va a continuar con el tema de la tercerización, que es otra modalidad de privatización. Ya se están tercerizándose cortes de servicios y otras cosas más extra parte. Bueno, con la paciencia del público y para eso muchos dirigentes va pasando el proceso. Hacemos, por favor. Buscar alternativas. El grande desafío de los trabajadores y usuarios es construir una nueva alternativa, un nuevo modelo de gestión. No basta señalar empresas públicas y manos públicas, tenemos que tener una visión de cuenca y ver el agua en todas sus dimensiones. Porque el agua para nosotros es una materia prima, no aparece ahí por casualidad en nuestras casas y en los reservorios. Tenemos que tener una concepción más amplia, tenemos que juntarnos con los campesinos, con la gente de arriba que cuide el agua, porque arriba se contamina y lo que contamina no paga por el tratamiento del agua, por eso muchas veces el agua también sube. Tenemos que romper el status quo, procurar un nuevo modelo de empresa pública y de gestión pública del agua. Finalmente, no olvidemos que el agua es un derecho humano, bien ecológico, y un servicio de bien público. Vean, termino diciendo lo siguiente. En el mundo, desde el año 2010 al 2014, más de 150 empresas en Europa que han estado privatizadas por más de 20 años están regresando a manos públicas. El ejemplo más claro es el de París, en el 2010, privatizada por 25 años, ha regresado a manos públicas. Acaba de suspenderse el pago por reaperturas. Acaba de rebajarse las tarifas en 8%. Vean, estuvo 25 años empezada. La última, en Berlín, una empresa que estuvo empezada 20 años en Alemania, está regresando a manos públicas. En Italia, acaba de haber un referéndum. El 97% de la población rechazó el tema de la privación de la empresa de agua. Aquí en el Perú, Tumbes es un gran fracaso. Está en nosotros que esto pase, que se privatice o que nosotros nuevamente sacamos a las calles como salimos en el año 2000. Todos queremos el ejemplo. El agua es un derecho humano y no una mercancía. Muchas gracias.